con David Pacheco, coordinador académico del Colegio Torremar, aquí en Guayaquil. Gracias, David, por venir a UTIC a visitarnos. Muchas gracias a ustedes. Coméntanos, David, un poco en tu experiencia. ¿Cómo ha sido el uso de las tecnologías dentro del aula en los ámbitos en donde tú te has desenvuelto? Bueno, yo soy profesor de secundaria a nivel de bachillerato, específicamente en la asignatura de biología. Y estoy utilizando las tecnologías aproximadamente 10 años aplicadas a la educación. Mis primeras experiencias fueron quizás como la mayoría de las personas, con un correo electrónico, tal vez un chat. Y era lo que uno hacía para tratar de averiguar de qué se trataba esto de la tecnología. Luego tuve la oportunidad de seguir una maestría en donde los profesores nos pedían revisar una gran cantidad de información en internet. Y eso me ayudó a descubrir, mientras buscaba esa información, que había una serie de herramientas, una serie de páginas de internet, luego plataformas, que podían ser muy útiles para mi actividad docente con los estudiantes de secundaria. Y de esa manera yo, por ejemplo, conocí Moodle, luego conocí una empresa que se llama Kaula, que daba este servicio también basado en Moodle, y desarrollé mis aulas virtuales de biología, que cuando se las presenté a los alumnos les resultaron muy interesantes, muy atractivas, además muy útiles, porque ahí ellos tenían disponible toda la información de la asignatura, de la materia. Sí. Nos mencionaste hace un momento Moodle, un LMS, un Learning Management System, o sistema de manejo de aprendizajes. ¿Cómo esa herramienta específica ha estado aceptada por los estudiantes? Recordemos que hay una frase muy importante que se basa en que todo contenido, si tiene aspectos de usabilidad hacia, en este caso, el estudiante, va a ser bien aceptado. ¿Cómo lo has visto desde el punto de vista de usabilidad? Sí. Bueno, como decía hace un momento, lo principal para el alumno es tener la información disponible. O sea, yo creo que ese fue el enganche para los alumnos. Por ahí comenzaste. Así es, tener las diapositivas que yo uso durante las clases, los videos, las animaciones que uso en las clases, tenerlas ahí disponibles para el momento en que ellos quieran revisarlas. También fue muy útil para ellos los mensajes que podían enviarme en cualquier momento, y yo los atendía casi inmediatamente, entonces estábamos en contacto. Tal vez colocar también alguna prueba modelo, algún ejercicio, algún test que ellos podían resolverlo y autoevaluarse, y a esperar de mí también una retroalimentación. Perfecto. Entonces todo eso los enganchó para que trabajen adecuadamente con esta plataforma. Perfecto, noté la palabra enganchar. Eso definitivamente es algo que se da gracias a las tecnologías. ¿Cómo podrías tú recomendar a los profesores que hoy en día no tienen el uso de las tecnologías como algo prioritario dentro de su actualización? ¿Cómo les podrías decir que estas herramientas realmente sirven para enganchar a los contenidos con los estudiantes, que es la parte difícil, ¿no?, dentro del aula? Así es. Primero, quizás manifestar que en mis clases, en su mayoría, yo aplico las tecnologías en el aula, o sea, no solamente lo que tenemos a control remoto, sino dentro del aula. Claro, o sea, no solamente brindarles a los alumnos una plataforma que la pueden revisar en su casa, claro, sino también en el aula, en el tiempo de clase, allí mostrarles, trabajar con ellos, realizar las actividades. Entonces ellos se dan cuenta que tienen a un profesor o un docente que está más cercano a ellos, más cercano a su realidad, a su modo de vida, rodeado de tecnología. Y eso ya es lo primero que les gusta y que les crea empatía. Así es. O sea, la primera, digamos así, el primer gran rédito que tú has visto de usar la tecnología dentro del aula es la empatía con el estudiante. Así es. Y de ahí, una vez que ya estás enganchado... Sí, ahí yo pienso con toda honestidad que todavía falta desarrollar la otra parte. Yeah. O sea, el alumno está enganchado, siente una utilidad en la información que el profesor se la dispone, pero falta llegar al aprendizaje real del alumno a través de esas tecnologías. O sea, falta todavía dar ese paso en donde, por ejemplo, está el trabajo en grupo. Yeah. Se lo ha manejado todavía de forma más individual, pero no colaborativamente. Exacto, falta la parte colaborativa, falta la parte quizás de pensamiento crítico. Yeah. O sea, todavía estamos de alguna manera reemplazando la pizarra por una herramienta tecnológica, pero
casi pero nada más. prácticamente lo que tenemos es un proyector de diferente. Así pero es. no tiene o la pantalla de la computadora reemplazando a la pizarra. Correcto. Pero falta esas otras instancias pedagógicas más didácticas que generen un mejor y mayor aprendizaje en los alumnos. Perfecto. Entonces, al menos tenemos esa conciencia, ¿no? En el país, ¿cómo ves tú esto? ¿Cómo en tu recorrido también como docente has podido palpar, y a través del Ministerio de Educación, que tú eres instructor, has podido palpar la realidad del país en ese aspecto? ¿Cómo lo ves? Yo pienso que todavía son muy pocos los profesores que utilizan las TICs dentro del aula. TICs dentro del aula. Y de esos pocos que lo utilizan, la gran mayoría lo hacen de la forma como acabo de indicar hace un momento, es decir, reemplazar un poco la pizarra por un proyector, por una pantalla, por un monitor de computadora, sea dentro o fuera del aula, pero no se desarrolla la parte pedagógica propiamente de las herramientas tecnológicas. Ya, estamos computarizando las aulas, no estamos sistematizando los procesos pedagógicos. Así es. Ya, muy bien. Muy bien. ¿Alguna recomendación, David, que tengas para los profesores, sobre todo en la parte de vencer el miedo para entrarle a las TICs y mejorar el contenido que tenemos que impartir a los estudiantes? Primero, indicarles que estas nuevas herramientas son muy fáciles de usar, que cuando uno las observa de lejos puede parecer complicado, pero en realidad no lo son. Las nuevas herramientas que se van generando cada vez son más fáciles de usar, más amigables, tanto para los alumnos como para el maestro. Entonces hay que dar ese primer paso de vencer el miedo, porque no hay motivos reales para tenerlo, y luego capacitarnos en la parte tanto tecnológica, pero principalmente pedagógica, de cómo sacarles provecho a estas herramientas, y vamos a encontrar que los resultados son increíbles. Ahora, por ejemplo, el Ministerio de Educación nos pide evaluación continua. Eso. Y este tipo de herramientas tecnológicas facilitan, prácticamente nos dan esa evaluación continua, nos dan la información para, a través de esa evaluación continua, poder tomar decisiones oportunas, corregir cualquier falencia en los aprendizajes de los estudiantes y evitar sorpresas en la evaluación solamente al final del año. Perfecto. Entonces, nos han permitido ya también tener una evaluación en línea, no solo del profesor, sino de los contenidos y cómo se están asimilando desde el punto de vista del estudiante. Entonces, estaríamos de acuerdo en que la usabilidad da la pauta para que esa herramienta se utilice. Así es. Ya. Bajo ese concepto, ¿qué recomendaciones tú le das a los profesores que todavía no han incursionado en el uso de las TICs en el aula? Más allá de la pizarra, más allá del el Moodle o las herramientas para el manejo del contenido dentro del aula, esos miedos, esas, digamos así, ganas de aprender algo nuevo, desconocido, ¿qué recomendaciones tú les darías a los profesores? Les indicaría a los profesores que, basado en mi experiencia, es sumamente fácil utilizar estas herramientas. Al principio uno piensa que son complicadas, que requiere todo un curso, una gran capacitación, pero no. Básicamente es decidirse a comenzar a utilizarlas. Siempre ayuda una guía, una persona con más experiencia, tal vez una persona que maneje la parte técnica, eso siempre ayuda. Pero lo principal es la voluntad, el deseo del profesor de averiguar, de investigar, de indagar sobre cómo funcionan estas herramientas, qué utilidad académica, pedagógica tiene, y luego transmitir eso a los estudiantes. Eso es fundamental. O sea, un profesor no puede inculcar en sus estudiantes algo que él mismo no posee. Exacto. Entonces, si el profesor es curioso y desarrolla más todavía esa curiosidad, les va a transmitir lo mismo a sus estudiantes, y entre los dos van a sacar mucho más provecho a todas estas herramientas. Justamente ahí va mi segunda pregunta, y con esto básicamente hacer el corolario de la entrevista. Tiene que ver con la siguiente fase. El uso de todos estos sistemas pedagógicos con tecnología ha ayudado, según tu criterio, al constructivismo, al hecho de que el estudiante piense críticamente, al hecho de que pueda aprender a escribir y tener una mejor forma de expresarse, oral y escrita. ¿Cómo ves tú eso? Porque chévere engancharme con el contenido, muy bien, el estudiante dice perfecto, pero ¿y lo demás? Esas competencias que necesitan para ir a la universidad. Claro. Por ejemplo, algo curioso que se me viene a la mente en este momento: cuando uno utiliza estas herramientas, los alumnos tienen la oportunidad de enviar un mensaje, por ejemplo, un mensaje al profesor preguntando cualquier inquietud que ellos tengan. Ahí uno ya comienza a aportar más todavía a la formación de los alumnos, porque ve un mensaje escrito con faltas de ortografía,
a veces cosas que no se entienden Claro. en un simple mensaje, una simple pregunta del alumno. Entonces el profesor se da cuenta que ese alumno, que a lo mejor era brillante en unos aspectos más técnicos de la asignatura, no sabe escribir bien. Entonces uno luego puede corregir inmediatamente a ese alumno hasta la escritura, hasta la forma de escribir, la forma de dirigirse al profesor. A veces el alumno piensa que está hablando con su amigo y entonces utiliza unos términos que tal vez no son muy apropiados para el profesor, porque a pesar de que la idea es ambientarnos de tal manera que el alumno esté muy cómodo en la relación con el profesor, pero también hay que cuidar ciertas formas de lenguaje. Formalismos, correcto. Exactamente. Correcto. Y ahí podemos aportar desde cualquier asignatura que impartamos a la formación en estos detalles del alumno. Y luego... Eso te iba a decir, y luego viene la parte tal vez más importante, a la creatividad. Así es. Luego, por ejemplo, en un trabajo más elaborado, se puede trabajar con el alumno el uso de toda la información que hay en Internet, que él sepa respetar la propiedad intelectual de todos los autores que hay en Internet, que él no se contente con simplemente copiar y pegar una información y presentar un trabajo, sino que él realmente lea, aprenda a resumir, aprenda a elaborar ideas más complejas usando varias fuentes de información, Usando y al referencias, final de claro. sus trabajos indicar esas referencias bibliográficas. Entonces estas plataformas facilitan un trabajo mucho más detallado, mucho más creativo de parte del alumno, siempre guiado por el profesor. ¿Podrías concluir entonces que el correcto uso de las tecnologías dentro de un proceso educativo en el aula sí nos ayudan a que el estudiante lea más, por lo tanto escriba más Así es. y finalmente aprenda más? Así es. Bien. Muy bien, David, te agradezco mucho.